Aquí es donde está la verdadera revolución del coche eléctrico, porque, fíjate, da igual que sea una berlina, da igual cómo sea por dentro, lo importante de un coche eléctrico está en la batería y el sistema de carga. Lo que estáis viendo allí es el poste de carga más avanzado que existe en el mundo, con las baterías más avanzadas que existen en el mundo, junto a la Senxing que tiene ATL. Estos coches pueden cargarse, como podéis leer aquí, en 5 minutos llegan hasta el 80%, en 9 minutos llegan hasta el 97% y ojo, porque incluso a menos 30 grados centígrados tan solo necesitan de 3 minutos más para cargarse por completo. Necesito que veáis que ellos han configurado una batería que sirve para todos los coches. Es la batería Blade de segunda generación de la que ya hemos hablado en este canal. Aquí no estamos hablando de un Denza, estamos hablando de un BYD de tamaño medio, una berlina, y de un coche que es como un BYD Atto 3 Evo, pero un pelín más largo. Importantes los temas. Uno de ellos, tenemos un poste de carga que es enorme, pero en realidad, olvidaos de que ese poste de carga sea tan grande porque no es relevante. La electrónica de potencia está fuera. ¿Por qué es tan grande? Bueno, pues porque ellos lo han configurado en forma de T para que el cable no cuelgue en ningún momento. Así no se deteriora, no se ensucia y tampoco se enrolla. Así que tienen un sistema que hace que se pueda deslizar por los extremos de la T para que podamos acercarlo al coche en la parte de este lado o en el otro lado, según lo que le convenga más a nuestro vehículo. Son sistemas de carga que son compatibles con cualquier vehículo, pero sí que es verdad que tendrán que utilizar la batería BYD Blade 2.0 para que puedan exprimir la potencia máxima que se soporta. Aquí podéis ver una maqueta en la que se ve más claro y podéis ver, bueno, un Denza Z9 GT, un Denza N9, pero efectivamente toda la gama de BYD va a ir adoptando esta tecnología de batería. Y podéis ver que efectivamente la T soporta básicamente la estructura final de la carga, pero en realidad las unidades de potencia están desplazadas a otra parte. Montan esta maqueta porque efectivamente su intención es que una parte del suministro de energía sea solar, cosa que ya están haciendo los proveedores de energía que conocemos. Aquí es donde está almacenada o donde está desplazada la electrónica de potencia, en los diferentes cabinets, como lo hemos visto en configuraciones de otros operadores, pero con un pequeño secreto. Una cosa es la electrónica de potencia y otra cosa es el sistema BESS. Utilizan en estos cabinets, no sé si en estos o en estos, la verdad creo que en estos, no lo sé, pero utilizan baterías Blade de segunda generación también aquí. ¿Por qué? Pues porque ¿cómo demonios vamos a llegar a los 1500 kilovatios de potencia máxima de carga? La red no lo soporta en la mayor parte de los sitios. Pues como vamos a llegar es muy sencillo. Tenemos el suministro de red, la acometida que llega a cualquier punto de carga. Tenemos también el suministro solar, pero sobre todo tenemos el suministro local ad hoc de las baterías. Las baterías son las que son capaces de prestar toda esa potencia. Y esto es súper interesante, esto que estamos viendo aquí. ¿Por qué? Pues porque lo que tienen aquí es una demostración de que incluso con el coche congelado a menos 30 grados centígrados, que aquí seguro que harán una demostración que yo no voy a ver, pero se puede ver en vídeo, bueno, pues incluso a menos 30 grados centígrados se puede conseguir esa carga extremadamente rápida. Y aquí podéis ver mejor cómo es la torre de carga, que además, en el caso de España y de China, ya lo hacen con un único conector. Recordemos que esto es súper importante, que anteriormente necesitaban de 2 conectores, uno por cada lado, cuando sacaron la BYD Blade Flash Charging Battery, una cosa así, pues necesitaban 2 conectores, uno por cada lado, para conseguir 1000 kilovatios de potencia. En este caso, con un solo conector consiguen 1500 kilovatios, tanto con su estándar como con el estándar CCS2, que es el que utilizamos en nuestro país. Algo que, por cierto, yo conseguí descubrir en exclusiva cuando estuve en el IAA Mobility a finales del año pasado. Bueno, a finales de hecho no, durante el mes de septiembre. Me gustaría que veáis justo cómo nos enseñan que el coche está totalmente congelado, aunque nos vamos a ir al otro, porque el Denza Z9 GT por algún motivo lo quieren grabar mucho más, y en realidad aquí tenemos también un modelo de otra marca que aquí no se conoce, pero que también es de BYD. Bueno, he dicho que aquí no se conoce como si estuviéramos en España, y en realidad aquí sí se conoce. Como veis, lo tienen a menos 33,5 grados centígrados. Han metido aquí una pedazo de nevera que yo no entiendo muy bien qué sentido tiene esto, y en algún momento harán la demostración de cómo se hace la carga con esta batería. Es muy interesante hablar ahora de esto porque hasta hace 2 días o 3 días la BYD Blade Battery 2.0 era una revolución, era una disrupción absoluta, era algo único, y sin embargo a día de hoy ya no lo es, o por lo menos no es la única. Sí que es revolucionario, por supuesto, pero no es la única revolución que hemos visto en este sentido. Un dato súper importante es que ya tienen planeado y comprometida la construcción de 20.000
puntos de carga Flash Charging Stations, es decir, de estas que soportan 1500 kilovatios alrededor de todo el mundo para finales del año 2026. Los planes con respecto a España, o en realidad con Europa, tenemos que hablar de ellos porque hay algo muy curioso en todo esto. Hace poco hicieron un evento de presentación del Denza Z9 GT y en definitiva de la tecnología BYD Blade Battery 2.0 en París. Presentaron el Denza Z9 GT, llevaron a muy poca gente relacionada con producto, a 0 personas relacionadas con el nicho de la movilidad eléctrica y de hecho se centraron en la presentación del producto de un coche eléctrico que cuesta 115.000 euros y que muy poco o nada se va a vender en Europa. Desde luego que en España dudo que se llegue a vender ni siquiera una unidad, y no se centraron en la tecnología. Allí llevaron una demostración de esto, precisamente de esto. Se lo llevaron como si fuera aquello un teatrillo, porque pusieron un poste de carga de estos donde se podía ver cargar a los coches y era curioso, no estaba conectado a la red, es decir, era todo teatrillo. Realmente la batería que tenían conectada al poste de carga era una batería que se alimentaba de la energía de los propios coches, es decir, los coches con esta tecnología Vehicle to Grid descargaban la energía, se la daban a la batería estacionaria y para poder hacer la demostración, así era como se descargaba el coche y luego se volvía a cargar con la misma potencia. Es curioso porque han presentado la tecnología en Europa, pero de una manera muy discreta y además de una manera francamente muy artificial, es decir, realmente no había ahí nada que poder enseñar. No solo eso me deja un poco raro, sino que además hay que tener en cuenta que, como veis, aquí tenemos una berlina, que esto es un SEAL 07, tenemos el BYD Ultra EV, coches que son normales. Esto sería comparable a un SEAL nuestro. Esto sería comparable a un hermanito un poquito mayor del BYD Atto 3 Evo. Y bueno, luego sí, tenemos el Denza Z9 GT, por supuesto, pero también podéis ver allí, que os lo acabo de estar enseñando, otro coche que también es normal, que también son para el mercado masivo. Y sin embargo, para Europa, ninguno de estos coches se ha anunciado. Es decir, toda la magia que hay aquí en China, de que ya existe, ya hay estaciones de carga, la tecnología está funcionando y la han traído a coches que son normales, es algo que en Europa realmente ni tenemos la certeza de que vaya a llegar, o cuándo o de qué manera. Es curioso, pero se te hace todavía más curioso cuando te das un paseo por aquí, pues por el stand de BYD y ves un coche normal, otro coche normal, otro coche normal, un montón de coches normales, una gama extremadamente amplia. La inmensa mayoría de ellos puede cargar con esta tecnología, puede usar esta batería, y ninguno de los coches que tengo aquí detrás, ninguno, sin ninguna excepción, existe en España ni está realmente anunciado que vaya a llegar. Pero ni a España ni al resto de Europa, porque en realidad en toda Europa tenemos la misma gama, y el volumen de ventas que está teniendo BYD en Europa y en los mercados internacionales en general, cuando de hecho está siendo su motor de crecimiento, creo que es el suficiente como para darle la importancia que merece. Es decir, realmente con la dimensión que tienen ya en Europa, creo que deberían de haberse tomado un poquito más en serio su lanzamiento de la BYD Blade Battery de segunda generación, de sus Flash Charging Station, y deberíamos de tener más información y un plan bastante más sólido con respecto al despliegue tanto de la infraestructura como también de los propios vehículos. Y a día de hoy, en realidad, aunque los mercados de fuera de China somos los que hacemos crecer a BYD, no tenemos ningún tipo de información sólida. Así que realmente esta innovación, ¿qué nos importa hasta el día en el que hagan algo más contundente? De verdad que tan solo es una reflexión lo que hago, y es una reflexión desde la perspectiva de alguien que es fan de la tecnología, fan de BYD, fan de la trayectoria, de la historia, del recorrido de BYD, y que sencillamente lo que quiero es que nos traigan lo que como mercado que les está atendiendo y que les está acogiendo realmente merecemos. Es decir, creo que es una crítica lógica, constructiva, ni más ni menos. Así que al lado de ese coche del Ultra EV, que es un coche que realmente me gusta muchísimo, os dejo el final del vídeo. Si os ha gustado, pues ya sabéis, suscribíos, darle like y nos vemos a la próxima.